Derramemos nuestra alma a través de este coro. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor, ya al postrarme humilde ante ti. Oh Señor, escuchas mi oración. Oremos, por favor, cierra tus ojos. Eterno Padre, Dios de amor, gracias Señor por este momento de que estamos en tu presencia. A través de este canto, Señor, invocamos tu nombre y a través de esta oración, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, somos humanos, a veces flaqueamos, perdemos, Señor, el rumbo, mas Señor, tu misericordia nos alcanza en este momento. Queremos que limpies nuestra vida con tu palabra, con tu amor y tu gracia. Y queremos, Señor, meditar en tu palabra. Queremos encontrar un mensaje de esperanza para nuestra vida, Señor. También de consolación en medio de las tristezas, de las enfermedades, de los problemas, incluso de la muerte, Padre. Queremos meditar en tu palabra, que, Señor, nos hables directo al corazón. Quédate con nosotros mediante tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bienvenido, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento usted está viendo este video. Este tema que vamos a compartir es muy importante. El poder de la resurrección de Cristo. Amigo, amiga, nada está perdido para los que creemos y confiamos en Dios. Sí, ni la muerte es el fin de todo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús un día, cuando llegó a esta tierra, llegó con un propósito, de buscarnos para salvarnos los que nos habíamos perdido. ¿Sí? Usted y yo, cuando no conocíamos de Dios, de Cristo, de la palabra de Dios, probablemente sobrevivíamos en este mundo y a veces nos lastimábamos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Pero cuando Cristo Jesús llegó a través de su palabra y Él vino como ser humano para poder, ¿no?, de alguna manera vencer, con la ayuda de Dios Padre, pudo Él darnos ejemplo. Así es que en este video vamos a aprender de que la muerte no es un punto final. Sí, quizás esté hablando para alguien que recientemente haya muerto de repente su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su hermano, su familiar, su amigo, su amiga, y usted está triste. Pero sabe, yo le quiero decir en este video que hay esperanza para los que confiamos en Dios. Y Pablo justamente va a hablar acerca de el poder de la resurrección de Cristo, que realmente usted y yo tenemos que aferrarnos a la palabra y a las promesas de Dios. Y vamos a leer, abra su Biblia por favor, 1 Corintios 15, del 1, vamos a leer hasta el versículo 4. ¿Está bien? Lea por favor junto conmigo, dice: además os declaro, dice Pablo, ¿no?, el apóstol, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo estaba escribiendo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Y es que se estaba introduciendo, ¿no?, de alguna manera culturas o doctrinas que no eran conforme a la palabra. Por eso es que él hace este llamado. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿no?, sois salvos. Si no creéis, será en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. En este caso, recuerden que Pablo se encontró con el mismo Jesús. Que Cristo murió, y Jesús le dijo, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
Versículo 4, y que fue sepultado, recuerden, en aquella tumba, en aquella cueva, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que Pablo está diciendo, miren hermanos, esto está claro. Y probablemente hubo culturas como los saduceos que decían que Cristo no había resucitado. Y esto obviamente a la iglesia que estaba de alguna manera conociendo la palabra, estaba en duda porque escuchaba una versión, escuchaba otra versión. Y Pablo, a partir del versículo 5, dice así, y que ustedes entiendan esto, y apareció a Cefas, y después se apareció a sus 12 discípulos. Versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Atención a esta palabra, duermen. Porque los que confiamos en Dios, los que nos hemos entregado a Dios día a día y en el último día de nuestra vida, entonces nosotros tenemos una esperanza bendita, que los que están en Cristo no mueren, porque la muerte es aparentemente un punto final. Pero cuando estamos en Cristo, esa muerte no es un punto final, es un punto aparte, espera un momento, porque Jesús prometió que volvería por segunda vez, ¿no? Y entonces aquí lo que estaba diciendo Pablo es no pongan oídos a comentarios, ¿no? O historias o mentiras de que Cristo no ha muerto o no ha resucitado. Entonces, miren lo que dice Pablo en el versículo 12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre los que no hay resurrección de los muertos? O sea, como que consideran que fue mentira esto de la resurrección también de los muertos. Versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Se dan cuenta? Versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Versículo 15, si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, ¿no? Al cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Ah? Entonces Cristo no resucitó. O sea, en otras palabras, amigos, aquí había una corriente que el enemigo trabajó en algunos religiosos y algunos que recién se estaban ingresando a la iglesia diciendo de que Cristo no resucitó. Y Pablo dice, pues bueno, si esto fuera verdad, van afuera nuestra predicación, ¿no? Versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y vamos a ir al versículo 20, más ahora dice, Cristo ha resucitado de los muertos como primicia de los que durmieron es hecho. Y la palabra primicia, un poquito que nos hace recordar en el tiempo antiguo de Israel, había unas fiestas agrícolas, ¿no? De Israel llamado la fiesta de las primicias. ¿Cómo era eso? Era que cuando aparecía el primer manojo de una siembra, ya se iba a cosechar una cosecha bonita, esto manifestaba y garantizaba que todo lo que vendría como cosecha sería buena. Amigo, amiga, y esto es lo que Pablo está queriendo decir, que si Cristo murió y resucitó al tercer día, entonces esto era una primicia verdadera de que los que confiamos en Dios, creemos que Jesús venció la muerte y entonces nosotros también seremos esa cosecha linda de hijos que resucitarán aquel día glorioso cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, porque cuanta muerte, dice, entró por un hombre, ¿se acuerdan que la muerte ingresó por el pecado de quién? De Adán y Eva. También por un hombre de la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como Adán y todos los que mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo que Pablo estaba diciendo, miren hermanos, por favor, a veces les creemos a la gente, pero créanle a Dios porque está escrito en su palabra. El versículo 33 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El versículo 34 más dice, velad, o sea, estén despiertos espiritualmente. Y usted y yo, amigo, amiga, tenemos que escudriñar la palabra para poder tener clara la convicción de que Cristo, Jesús, murió en la cruz del Calvario por amor de nosotros. Y todos los que creemos en Él y escudriñamos su palabra, su verdad, entonces dice, velad debidamente y no pequéis,
porque algunos dicen no conocen a Dios. Y obviamente yo puedo entender de los que no conocen de Dios, pero Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Personas que supuestamente debían conocer bien claro y de estar convencidos, pero sin embargo muchos estaban dudando. Así que mis queridos amigos, y Pablo, miren, manifiesta un misterio. Dice el versículo 51, por favor, estamos en 1 Corintios 15, también leo usted junto conmigo, dice, he aquí, dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque en 1 Tesalonicenses 4, ¿no? 3 en adelante, habla que Cristo cuando venga tocará las trompetas en el cielo, Él no descenderá, y los que estuvieron en Cristo, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Y después va a haber vamos a decir, un grupo de hijos que no van a ver la muerte. Por eso dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y aquí viene algo importante, como para poder clarificar la resurrección. Versículo 52, en un momento y un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, ¿se dan cuenta? Ahí está lo que ratifica 1 Tesalonicenses 4, 3 en adelante, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, ¿se dan cuenta? Incorruptibles y nosotros seremos transformados completamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Pablo está diciendo, miren, hermanos, os hablo por palabra de Dios, que Jesús vendrá y resucitará, vencerá aquella muerte. No creas que porque tú estás dejando a tu familiar en el cementerio, creas que ya nunca más lo vas a poder volver a ver. Si tú estás en Cristo, si tu familiar está en Cristo, entonces nos podremos reencontrar. ¿Se dan cuenta? Pero vamos a tener un nuevo cuerpo de carne. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Incorruptible. Ya no con un cuerpo con tendencia a hacer el mal, porque eso es lo que nosotros somos ahora. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción? Dice el versículo 53, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque viviremos con Dios, con Jesucristo, por la eternidad. Por eso dice, ¿no? El versículo 54 dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya convertido en inmortal, entonces, dice, se cumplirá la palabra que está escrita y diremos, sórbida es la muerte en victoria. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Amigo, amiga, yo te quiero decir en este momento que la muerte no es un impedimento, no es un punto final, no es, no es el final de tu vida. Así que yo te animo para que tú creas en la palabra de Dios, porque esta es palabra de Dios, lo que estamos leyendo. Y mira lo que dice el versículo 57, más dice, gracias sean dadas a Dios, dice, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo. Versículo 58. Así que, hermanos míos, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuál es crecer en la obra del Señor siempre? Buscar la presencia, reconocer que solos no podemos, que Cristo sí lo puede hacer y que la única manera de poder apartarnos de vamos a decir, nuestras concupiscencias, de nuestro pecado, que tanto nos alejan de Dios y tanto nos alimentamos mal y de ahí nos enfermamos rápido y nos morimos rápido, es que Cristo tiene que hacer un cambio desde adentro hacia afuera. Ya hemos visto que de los dones espirituales el más importante es el amor, porque Él va a permanecer. Pero mientras que vivamos necesitamos de la fe y de la esperanza. Y la fe es creer, confiar en la palabra de Dios. Por eso dice, así que hermanos amados míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, compartiendo esta verdad, para animarnos unos a otros, para orar unos por otros, sabiendo, dice, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Yo no sé si en este momento que estás viendo el video, estás poniendo triste porque te estás recordando de tu esposo, de tu esposa que ha fallecido, de tu papá o de tu mamá que ha ido al cementerio y que a veces de vez en cuando te vas a ver. Pero, ¿sabes? Yo te quiero decir en este momento que Cristo tiene poder para resucitar y Él va a resucitar aquel día glorioso cuando Él venga por segunda vez.
porque Cristo vendrá. Así como vino, se hizo carne, descendió, se hizo humano como nosotros. Y yo me acuerdo muy claramente cuando Jesús miró la tumba de su amigo Lázaro, ¿se acuerdan? Y Marta y María, sus hermanas, estaban desconsoladas, tristes, incluso media molestas con Jesús porque dijeron, ¿no? Señor, tú has venido cuando el muerto está enterrado. Y Jesús le dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús dice que en el versículo más corto de la Biblia dice Jesús lloró. Pero Jesús no lloró porque ella sabía que él lo iba a resucitar en ese momento, sino que Jesús lloró porque él vio cómo el ser humano se compunge cuando un ser amado va a la tumba. ¿Sabes? El Señor Jesús, Dios, quiere que nos alistemos para ir a la cuarta casa de la eternidad. ¿Cómo es eso, hermano César? Bueno, usted cuando nació en la casa de sus padres, ¿sí o no? Desde pequeño, ¿no? Les educaron, fueron alimentándose, crecieron, estudiaron. Pero en un momento determinado, cuando ya terminaste la carrera o tomaste una decisión de traer un matrimonio, una familia nueva, tú te apartaste, ¿sí o no? Te fuiste a una casa nueva. Yo, por ejemplo, tengo una casa nueva con mi esposa, mis hijos. Pero una vez que nos toca, porque nos va a tocar descansar, no morir. La palabra de Dios dice que los que están en Cristo no mueren, solamente duermen un sueño inconsciente. El cuerpo se puede desintegrar, pero Cristo, que tiene el poder transformador, nos va a levantar. Entonces, la tercera casa es en un cementerio, pero es por un tiempo, es temporal, porque cuando tú has entregado la vida a Cristo, Jesús, cuando venga en la nube de los cielos, tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, o sea, saldrán de esa tercera casa del cementerio para poder dar vida eterna, los primeros 1000 años en el cielo, y de ahí volveremos a esta tierra restaurada. Ya no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Por eso te animo para que tú puedas aprender a confiar en Jesús. Él tiene el poder para resucitarnos. Él tiene poder para ayudarte en tu problema. Yo no sé en qué momento estás pasando ahora, pero lo que yo sí sé es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Todo lo que se ha escrito se ha cumplido, se cumple y se va a cumplir. Jesús pronto volverá. La pregunta es, ¿tú te estás preparando para aquel día glorioso? Porque yo he encontrado con muchos velorios, entierros incluso, que es el momento más difícil. Pero les he animado, yo no les he dado el pésame, yo les he dicho, ¿no? Fortaleceos en la palabra de Dios, porque Jesús pronto volverá y dará un punto final a la muerte y resucitará a los que creyeron en Él. Mi padre y mi madre fueron al descanso, pero yo creo en la bendita promesa del Señor que Él lo va a resucitar aquel día glorioso cuando Él venga. Para eso yo necesito prepararme. Para que usted, si usted quiere ver a su amado, su amada, su esposo, su esposa, su padre, su madre, su hermano, su hijo, su amigo, su vecino, entonces prepárese hoy, porque hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día de salvación. La muerte no es un punto final, es un punto aparte. Si estás en Cristo, ten la seguridad de que vas a volver a reencontrarte con tu ser amado. Esa es la palabra de Dios. ¿Qué te parece si juntos nos entregamos al Señor en este momento para decirles que nos ayude a prepararnos? Y aquel día glorioso lo vamos a esperar, porque creemos en su palabra. ¿Está bien? Cierra tus ojos, oremos por última vez. Eterno Padre, Dios de amor, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Con el poder de tu palabra, Señor, creaste todo. Y que un día, Señor, el ser humano fue desobediente, el pecado llegó, las enfermedades, las injusticias, la maldad llegó. Pero lo más triste, Señor, de todo es que un día llega la muerte que nos separa de nuestros seres amados. Pero aún la muerte, Señor, no es imposible para ti, Señor. Tú lo has vencido en la cruz del Calvario y resucitaste el tercer día. Tú fuiste la primicia, la garantía de que cuando tú vengas por segunda vez, resucitarás a todos los que creímos en ti.
a nuestros seres amados, Señor, y nos volvemos a reencontrar. Para eso, Señor, necesitamos prepararnos nosotros los que estamos con vida, para poder tener a Jesús en nuestra vida, porque Él es vida y Él es resurrección, y en Él hay poder. Ni la muerte ni nada podrá separarnos de tu amor, Señor. Quédate en cada corazón, consuela a aquellos que en estos últimos días, su papá, su esposo, su esposa, alguien ha descansado, ha muerto, pero que esa tristeza se pueda conjugar con la esperanza de que tú pronto vendrás y pondrás un punto final a la muerte. Gracias, Padre amado. Te entregamos nuestra vida, nuestras familias en tus manos, Señor. Agradecidos oramos porque confiamos en tu palabra y en tus promesas, Señor. Tú eres vencedor de la muerte y de todo. Te entregamos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amigo, amiga, ya saben, la muerte no es un punto final, es un punto aparte. Si estás en Cristo, tranquilo, prepárate, porque Cristo pronto viene. Necesitamos también compartir este evangelio, estas buenas noticias, dando esta verdad a muchos que aún no conocen y no tienen esperanza. Pero en Cristo Jesús hay vida nueva, hay vida eterna. Si tú quieres conocer un poco más de la palabra, cómo estudiar, cómo orar, qué es la oración, qué es la fe, pues suscríbase a este canal, ¿sí? Una lección para aprender. Que esta lección pueda ser practicada en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video. Bendiciones. Comparta, por favor.